Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para... Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús le contestó: No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Desde el monte llamado de los Olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén. Un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 68. Levántese Dios y se despertasen sus enemigos. Que huyan de su presencia los que le odian. Como el humo se disipa, disípese ellos. Como se derrite la cera del fuego, derrítanse los malos ante Dios. Espero alégrense los justos, gócense delante de Dios. Regocíjense también, rebosando de júbilo. Canten a Dios, canten alabanzas a su nombre, enaltezcan al que cabalga sobre los cielos. Su nombre es Yahvé, regocíjense delante de él. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. A los solitarios Dios da un hogar y saca a libertad a los cautivos. Mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Oh Dios, ¿cuándo saliste delante de tu pueblo? Cuando avanzaste por el desierto. La tierra tembló, el cielo derramó su lluvia. Ante Dios, el Dios de Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Abundante lluvia derramaste, oh Dios, en tu heredad. Refrescaste la tierra extenuada. Tu pueblo habitó en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Reinos de la tierra canten a Dios. Canten alabanzas al Señor. Cabalga sobre los cielos contiguos. Ante su voz poderosa. Atribuyan poder a Dios. Su majestad es sobre Israel y su poder sobre los cielos. Cuán maravilloso es Dios en su santuario. El Dios de Israel, quien da fortaleza y poder a su pueblo, bendito sea Dios. Lectura de la primera carta de San Pedro.
Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes, si alguien los insulta por causa de Cristo, porque la gloriosa Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos, hermanas y hermanas de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios, del Señor. Gracias a Dios. Aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, 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 ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, aleluya, aleluya. Séptimo domingo de Pascua, Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús miró al cielo y dijo: Padre, Madre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre y mujer para dar vida eterna a todos los que dijiste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, Madre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me lo diste y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos le han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo y todo lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídales con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Espero que hayamos puesto atención a las lecturas y a las alabanzas de este día. Creo que, no sé si así se organizó las alabanzas, pero estuvieron, creo que, muy acorde a lo que quiero compartir con ustedes este día. Antes de la reflexión como tal, quisiera compartir con ustedes un par de historias. Como saben, casi siempre inicio con alguna historia, y este día pues traigo dos historias para ustedes. La primera es que cuando estaba en tercer año de la universidad,
justo cuando iba a empezar a recibir las materias que corresponden a mi carrera, yo estaba emocionado precisamente por eso, porque las materias que había recibido antes eran, digamos, las materias en común con las demás carreras de la misma facultad. Pero una de las materias que eran como base para mi carrera, me tocó recibirla con un catedrático que ese año era nuevo, estaba iniciando al menos a dar clases allí en la universidad. Y lo debo decir de esta manera, la forma en que estaba empezando a dar la clase no me parecía que era como lo que yo esperaba para el nivel que nos encontrábamos en la carrera y para el contenido que esa materia tenía o el peso que tenía para mi carrera. Me di cuenta que habían otras personas de mi grupo de clases que también compartían como la misma opinión y que no estaban pues satisfechas con la forma en que el catedrático estaba dando la clase. Y pues creo que a pesar de que mi personalidad hace que me cueste mucho integrarme a los grupos y que me sienta parte de algún grupo en específico, creo que eso hizo que yo también me comunicara con otras personas del mismo grupo de clases y que empezáramos a compartir esto, ¿verdad? De cómo nos sentíamos respecto a cómo se estaba dando la clase. Y luego nos fuimos dando cuenta que otro grupo de clases, al que también le impartía clases este mismo catedrático, habían otras personas que pensaban lo mismo, que no estaban satisfechas con eso. A pesar de que éramos de grupos diferentes, incluso éramos de horarios muy diferentes cuando se impartían estas clases, empezamos a unirnos para platicar sobre este problema que veíamos, digamos, a la mitad de nuestra carrera, que no se nos estaba dando la clase como nosotros creíamos que se debía dar. Y nos unimos, los dos grupos de clases nos unimos, fuimos a hablar con las personas de la asociación de estudiantes de nuestra facultad, fuimos a hablar con otros catedráticos y catedráticas para preguntarles qué podíamos hacer. Hablamos con personas de la junta directiva de la facultad para ver si se podía hacer algo. Y como pues siempre hay personas que no opinan igual, entonces también tratamos de hablar con las demás compañeras y compañeros de las clases para obtener como la mayoría, ¿verdad? Y que todos estuviéramos en la misma sintonía. Creo que al final de todo esto, pues lo que logramos fue que una persona de la junta directiva llegara a recibir la clase, como para que la evaluara, digamos, y le hiciera sus observaciones. Y al final el catedrático, digamos que nuestra intención era o que mejorara su método de enseñanza o sus contenidos, o que renunciara, ¿verdad? Yo era lo que quería, pero al final lo que se logró es que él cambiara la forma en que estaba dando la clase. No sé si todo eso nosotros lo logramos porque éramos buenos estudiantes o porque simplemente era lucha de orgullo, ¿verdad? De estudiantes contra catedráticos. Lo que sí estoy seguro es que no recuerdo otro momento dentro de mi carrera en la que yo me haya sentido que en verdad estaba trabajando por un mismo objetivo con otras personas, incluso de grupos de clases diferentes. La segunda historia que quiero compartir con ustedes es cuando yo tenía alrededor de quizás unos 10 años, chiquita yo, ¿verdad? Inocente todavía. Recuerdo que era de noche y mi mamá se enfermó. No recuerdo muy bien qué era lo que le dolía o qué era lo que le aquejaba, pero era algo grave según recuerdo. Mis demás hermanos y hermanas, la mayoría éramos menores de edad. Somos muchos hermanos y hermanas y la mayoría nos llevamos quizás 1 o lo mucho año y medio entre nosotros. Entonces yo era el menor, tenía 10 años y de ahí los que seguían andaban pues en su adolescencia. Había un par de hermanas de las mayores que para ese momento estaban molestas entre ellas, estaban muy enojadas. No sé cuánto tiempo llevaban sin hablarse, pero tenían mucho tiempo de no dirigirse para nada la palabra. Pero ellas
eran una de las mayores de mis hermanos y hermanas. Tenían más o menos 19 o 20 años cada una. Y pues como adultas responsables, ¿verdad?, de la demás crianza allí de bichitos y bichitas, fueron quienes tenían que acompañar a mi mamá al hospital. Una llamó al 911 para pedir una ambulancia y la otra empezó a arreglar las cosas que necesitaba mi mamá, documentos o alguna ropa, qué sé yo, cosas que ella iba a necesitar. Antes de irse en la ambulancia con mi mamá, los que estábamos ahí en la casa, mis hermanos y mis hermanas, nos dimos cuenta que ellas empezaron a hablar. Empezaron a preguntarse, ¿de dónde está tal cosa? Mira, guárdale eso en la cartera. Y pues se fueron, ¿verdad?, con mi mamá en la ambulancia. Al día siguiente, que yo me desperté, ya mi mamá estaba en la casa, ya estaba bien. Y mis hermanas ya se hablaban, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Después de ese día, pues hasta el momento, pues se han tenido sus peleas de hermanas como siempre, pero no han vuelto a quedarse tanto tiempo sin hablar. Y cuando recordamos ese momento, siempre las molestamos y les decimos que si eso no hubiese sucedido, quizás siguieran sin hablarse. Porque sí, pues había sido una pelea como fuerte y llevaban mucho tiempo sin hablarse. Quizás me voy a extender un poquito más. Ahora en la mañana me puse a pensar en algo que también quería compartir con ustedes antes de pasar a la reflexión. Como saben, Fernando y yo estuvimos cumpliendo aniversario esta semana y me puse a recordar un momento en el que me recuerda a lo que quiero compartir con ustedes este día. Llevábamos quizás como 1 año y medio de estar juntos y yo estaba terminando mi carrera ya en la universidad en el 2015. Toda la carrera yo había pasado pagando la carrera por medio de una beca y había estado trabajando de manera intermitente, pero nunca había tenido un trabajo estable. Y eso hacía que mis finanzas fueran súper inestables. Dependía de que cada mes se aprobara, digamos, el proyecto especial para la transferencia de los fondos de mi beca, porque no era una beca permanente, digamos, sino que como que cada mes se tenía que estar renovando. Pues terminó mi carrera, ya no había dinero porque yo ya no estaba estudiando. Y no recuerdo qué era lo que tenía que pagar, pero tenía unos pagos que eran urgentes. No eran montos enormes, pero para un estudiante que vive con sus papás de escasos recursos, no es como que, mire papi, deme $20. $20 era pedirle una buena cantidad de dinero a mi papá. Justo en ese último año había habido un evento en la universidad y yo me había ganado una tablet. Una tablet que recuerdo que quizás 2 veces la utilicé. Pues estaba todavía en su caja con todas sus cosas. Entonces hablando de cómo podía hacer yo para pagar estas cosas con Fernando, nos acordamos que yo tenía esa tablet y le dije, mira, ¿y si la vamos a vender? Era una tablet de un evento de la universidad de El Salvador, entonces no era una tablet de marca, ¿verdad? Era una tablet marca Pajarito. Pero pues, algo nos iban a dar y para algo me iba a servir. Empezamos a visitar las casas de esas de empeño en Metrocentro, una por una. Nada. Pues como no era una marca Apple, ¿verdad? Ni nada, no era Samsung ni nada, yo creo que ni siquiera tenía marca. Era marca Samsung. No encontramos nada en Metrocentro. Nos fuimos caminando para el centro de San Salvador. Llegamos a la cornucopia. Tampoco, ¿verdad? Nos dijeron que no, ahí no aceptaban cosas que no fueran de marca. Seguimos caminando. Y cada vez que encontrábamos algún lugar, mira, entremos. La mostrábamos, la encendían, la veían y no, gracias. Al final, ya casi llegando casi que a la avenida, encontramos un lugar donde sí nos la aceptó una señora. De hecho me dijo que no la iba a tener allí como para venderla, sino que ella había estado queriendo comprarle un regalo
de Navidad a su hija porque ya era diciembre. Y ella quería una tablet, entonces me dijo, como esta no es de marca, no me va a salir muy cara, me dijo ella, ¿verdad? Entonces pues me la compró, creo que me dio $50 por la tablet. No sé si me habrán bajado, pero esos $50 me sirvieron para pagar lo que necesitaba pagar. Creo que yo solo, primero no hubiera pensado en eso y no me hubiese atrevido de ir de lugar en lugar ofreciendo eso, ¿verdad? Que no sabía con cuánto me iban a dar. Pero lo logré porque estaba con Fernando. Todas estas historias tienen algo en común. Y es que personas, incluso que quizás tienen alguna pelea o algún conflicto entre ellas, se han unido para lograr algo. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes brevemente, y creo que quizás las historias van a tener más peso cuando les cuente lo que les quiero compartir ahora. La lectura del Evangelio termina con una frase que para mí es algo muy, muy fuerte. En Juan 17:11 dice, Jesús está orando y dice, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Y quiero dejarles la primera tarea que tengo para el Oasis, y es que vayamos a nuestras casas y leamos el capítulo 17 completo de Juan. Hemos leído solamente los primeros 11 versículos, leamos el capítulo 17. Quizás desde el capítulo 14 o 15 empieza como a hablar con sus discípulos y a orar, pero si quieren solo el capítulo 17 pueden leerlo. Y les quiero adelantar algo que está allí en esos versículos siguientes. Spoiler, por si no lo leen, porque la mayoría no lee, ¿verdad?, las cosas antes de lo hacen, pero... Y son unos versículos que los leí varias veces porque me gustaron mucho, sentí que tenían un peso muy importante, sobre todo para la comunidad, para nuestra comunidad. Sigue orando Jesús, dirigiéndose a su Padre, y le dice, no ruego solo por estos, refiriéndose a quienes estaban en ese momento, sus discípulos de ese momento. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa unidad, Jesús dice, va a hacer que el mundo crea que tú me has enviado. Tenemos el peso de que nuestra unidad sea un testimonio de que Jesús es el enviado. No sé si lo habían visto de esa forma. Yo les he dado la gloria que me diste. Jesús nos ha dado la gloria que le dieron a Él. Tenemos la gloria de Jesús. Para que sean uno. ¿Para qué nos ha dado esa gloria? Para que seamos uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. La perfección que quiere que alcancemos no es otra cosa que no sea la unidad. Y así, vuelve a decir, el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Eso está en los versículos del 20 al 23. Y yo me pregunto, ¿por qué no podemos, me incluyo, por qué no podemos ver la importancia que Jesús le daba a la unidad de sus discípulos? ¿Por qué no podemos ver ese peso, ese poder que Él veía cuando sus discípulos estaban en unidad? Yo vengo de una iglesia evangélica y por eso voy a hablar desde mi experiencia. Creo que en las iglesias evangélicas se le da mucha importancia a los dones, a los privilegios, a los uniformes, a las posiciones, a las actividades, pero no se le da valor quizás al amor, a la unidad, a la empatía. Se cree que quien es más cristiano es quien tiene un uniforme. Quien es más cristiano es quien habla en lenguas, por ejemplo. El servicio, los uniformes son necesarios para quienes creemos, porque yo creo en eso, quienes creemos en el don de hablar en otras lenguas.
creo que es algo importante y lo apreciamos y lo atesoramos. Pero yo preferiría estar en un lugar donde no hablasen en lenguas, pero que sí sintiera el amor de Dios. No sé ustedes. Y lo que sucede, creo que generalmente nos enfocamos en las cosas que nos diferencian, las cosas que nos dividen. Y no podemos ver a la otra persona como alguien que, a pesar de sus diferencias, que tiene luchas diferentes, que tiene contextos diferentes, también ha sufrido otras violencias, también tiene otras carencias que hacen que actúe de una determinada forma, así como nosotros actuamos de una determinada forma ante cualquier situación. Y eso, que no reconozcamos las diferencias y que creamos que todos debemos ser iguales, nos hace vernos igual, por ejemplo, que las personas homofóbicas o que las personas clasistas, que siempre los vemos como están allá. Las personas que discriminan están allá. Aquí adentro no existe eso. Me pregunto si eso es verdad. Y creo que el amor que deberíamos de tener no es ese amor romántico que nos permitiría amar solamente a quienes o con quienes no podemos tener ningún desacuerdo, sino que ese amor nos tendría que poder permitir ver todas esas diferencias para que las reconozcamos y las podamos trabajar de alguna manera y podamos saber que si hemos sido violentadas, violentados, violentades de diferentes formas, podamos sanar juntos, podamos luchar juntos, podamos contenernos juntos. Y creo que a veces hay algo que no nos permite ver eso. Y algo que siempre creo que cuando tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, es que para mí el tesoro que tiene la comunidad es su diversidad. Y no hablo solamente de la diversidad de género o diversidad sexual, sino de que tenemos a alguien a la par que quizás nunca ha visitado una iglesia como en la que nosotros crecimos. Y tenemos esa oportunidad de compartir con personas, incluso que antes de venir a la comunidad quizás nunca se habían atrevido a ir a una iglesia o estar constantes en una iglesia. Y esa diversidad creo que es la que nos puede fortalecer mucho, pero creo que también esa misma diversidad es la que nos ha estado enfrentando, se podría decir. Pero reconocer esa diversidad creo que nos puede permitir aprender a aprender, porque nadie nos enseña cómo aprender. Nos puede permitir aprender a desaprender, a despojarnos de todas esas cosas que creemos que son así porque el pastor lo decía así, porque el cura lo decía así, y si alguien viene y me dice algo diferente, estás pecando. Porque estamos en esta comunidad, pero continuamos repitiendo muchas cosas que vienen de nuestras iglesias de orígenes o de nuestras prácticas espirituales personales. Y queremos replicarlas tal cual y queremos imponerlas. Y creo que eso no aplica solamente para la comunidad, eso de reconocer las diferencias. Aplica para poder organizarnos, por ejemplo, en las comunidades. Y dejar de pensar de que como el otro me tira la basura en la mañana, yo no puedo hacer algo para que nos unamos y podamos exigir, por ejemplo, que nos pavimenten la calle, que nos pongan el agua, que ya no pase el camión de la basura cada 15 días. Un montón de cosas que creo que se pudiesen lograr si de verdad empezáramos a reconocer el valor de la unidad. Pero quiero que sí nos enfoquemos en nuestra comunidad. Y para terminar, quisiera preguntarles, o quisiera proponerles una hipótesis que tengo sobre la unidad. Y esto no es profecía, esto no es palabra de Dios de que te vengo hablando, es una reflexión muy personal
¿qué es lo que les quiero compartir con ustedes? Porque creo que estamos en un momento en el que creemos o tenemos la sensación de que en la comunidad algo está fallando, que en la comunidad algo nos falta que no nos permite avanzar. Les pregunto, ¿qué pasaría si trabajamos conscientemente en fortalecer nuestra unidad comunitaria? Les vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si trabajamos conscientemente en fortalecer nuestra unidad comunitaria? Yo no tengo la respuesta. Yo me hice la pregunta, pero no les traigo una respuesta. Les quiero plantear algunas cositas que retomé de las otras lecturas para que vayamos repensando esto. En Hebreos 1:14, en Hechos 1:14, que es de la primera lectura, dice: todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Todos ellos se reunían siempre para orar. Nube nos ha dicho muchas veces el poder que cree ella que tiene nuestra oración comunitaria. No sé si las demás personas creerán lo mismo. Pero no me refiero a una oración como una fórmula mágica. Y eso no es una crítica a repetir oraciones. Porque se pueden repetir oraciones como fórmula mágica, pero se pueden repetir oraciones conscientemente. Sino que quiero que pensemos si las oraciones que hacemos las hacemos conscientes o las hacemos como una fórmula mágica. Como caracola mágica, tal cosa, y aparece, ¿verdad? Quiero que pensemos la oración comunitaria como un ejercicio consciente de fortalecer nuestra unidad comunitaria, porque eso debería de ser. En Salmos 68, del 5 al 6, dice que Dios, ese Dios poderoso que habla el Salmo, dice que es padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada, a los solitarios Dios da un hogar y saca a la libertad a los cautivos. Pero allí dice, Dios hace tal cosa, Dios hace lo otro, Dios hace esto. Yo creo que no debemos pedirle a Dios que haga esas cosas. Nosotros como comunidad, nosotros como comunidad deberíamos de hacerlo. Cuando compartimos, por ejemplo, que alguien pues ha sido encarcelado injustamente, o incluso justamente, pero bajo condiciones que no son dignas, ¿qué podemos hacer como comunidad? Cuando se ha repetido muchas veces lo de los víveres, ¿qué podemos hacer? ¿No será que nosotros como comunidad deberíamos de ser ese Dios que defiende a los huérfanos, que defiende a las viudas, que da libertad a los cautivos? ¿Puede una comunidad hacer todo eso sin unidad? Esa es la pregunta. Y para terminar, en 1 de Pedro 4:14 dice: el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Sepamos este día que la Espíritu Santa no solo está sobre nosotros, sino que está en nosotros y entre nosotros, esperando y anhelando que estemos unidos, porque la Espíritu Santa, la divinidad, nos quiere unidos. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar como a ti mismo, si te das a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar.